origina en el vértice de la apófisis coracoides de la escápula. La cabeza larga se origina en el tubérculo de la escápula. Su inserción. Ambos vientres musculares se unen para formar un tendón aplanado que se inserta en la tuberculosidad del radio frente del codo. El tendón da origen a una amplia aponeurosis en su lado medial. Esta aponeurosis bicipital desciende medialmente para fusionarse con la fascia profunda del antebrazo. Su acción. Con el antebrazo parcialmente flexionado, el bíceps braquial es un potente supinador del antebrazo. Ayuda a otros músculos, aunque débilmente, como flexor del brazo a nivel del hombro. El tríceps. Su origen se divide en tres: cabeza larga, lateral y medial. La cabeza larga, el tubérculo infraclenoideo de la escápula. Cabeza lateral, cara posterior y lateral del húmero, superiormente al surco del nervio radial. La cabeza medial, cara posterior y medial del húmero, inferiormente al surco del nervio radial. La inserción. Las tres cabezas se insertan de forma conjunta mediante un tendón alto y resistente en el olecranon. Su acción. Extensión del antebrazo. Colabora en la extensión y abducción del brazo y la coaptación de la articulación glenohumeral. El trapecio tiene su origen en la protuberancia occipital externa y tercio medial de la línea nucal, superior al hueso occipital, apófisis espinosa de la vértebra cervical 7. Inserción. Se divide en tres: fibras superiores, medias e inferiores. Las superiores se insertan en el borde posterior del tercio lateral de la clavícula. Las medias se insertan en el borde medial del acromion y borde posterior de la espina de la escápula. Las inferiores convergen para terminar en la aponeurosis, que se inserta en la espina de la escápula. Y su acción. Las fibras superiores e inferiores actúan principalmente haciendo rotar la escápula, produciendo la abducción completa del miembro superior. Las fibras superiores, que actúan solas, elevan el hombro y aseguran la cintura escapular cuando se sostiene un peso con el hombro o la mano. Cuando los músculos de ambos lados actúan juntos, pueden aproximarse las escápulas y tiran directamente de la cabeza hacia atrás. Ahora vamos a hablar sobre el músculo deltoides, que está muy grande y este tiene diferentes funciones según la porción a la que nos estemos refiriendo, porque como este músculo es muy grande se puede diferenciar en tres porciones. La primera es la zona anterior, que básicamente se encarga de la flexión de hombro, es decir, haciendo esto. Después tenemos la porción a las fibras laterales, las medias, donde hacemos la abducción hacia los lados. Y luego tenemos las fibras, que serían las posteriores, en donde se encargan de hacer la extensión de hombro hacia atrás. Entonces tenemos este músculo con estas tres porciones, en donde también se origina en diferentes sitios: la clavícula, el acromio, la cúpula de la carpia, y todo esto se va hacia la deltoidea del húmero, que es la V del deltoides. Este va con el nervio axial. Ahora vamos a hablar de la inervación del músculo, del diafragma. Empezamos definiendo la inervación. Esto se refiere al nervio que llega al músculo y es el encargado de darle vida y cumplir todas sus funciones en relación con el sistema nervioso al músculo. El diafragma está inervado por el nervio frénico. Ambos nervios frénicos, que nacen en la zona cervical a nivel de C3, C4, C5 y C6, y la mayor contribución de esta nueva a nivel de C4, estos nervios van a atravesar verticalmente el cuello a través de la cabeza del tórax superior, y el mediastino para proporcionar la inervación motora a todo el músculo del diafragma, incluyendo la zona de los pilares, es decir, la extensión muscular donde se inserta el diafragma a nivel de la columna lumbar. El mediastino es una zona amplia en la cual estos nervios pasan por la posición anterior a nivel de los vehículos pulmonares, pasan interior a
a los codos para llegar a este músculo y construir las funciones nerviosas. El psoas ilíaco es un músculo que se divide en dos. Este se origina en la vértebra T12 y en las 5 primeras lumbares, así como en la base de la apófisis transversal correspondientes, y descienden por la fase ilíaca en el coxal, donde se une con la porción ilíaca. La porción ilíaca se origina arriba del lado interno de la cresta ilíaca. Espinas ilíacas anterior, superior e inferior, base del sacro, parte de la fosa ilíaca interna, ligamento ilolumbar y zona lateral de la cara anterior del sacro. Estas al unirse en el trocánter menor del fémur. Tiene diferentes acciones, así como también diferentes direcciones. El cráneo tiene la dirección craneocaudal, la medio-lateral y la postero-anterior. Con el tronco fijo y las piernas móviles produce flexión de caderas con aducción y rotación externa. Con las piernas fijas y el tronco móvil se puede actuar sobre la pelvis del tronco, y sobre la pelvis produce anteversión pélvica acompañada de hipodrólisis lumbar. 3. Isquiotibiales. Su origen. Son un grupo de músculos situados en la parte posterior del muslo, compuesto por bíceps femoral, semitendinoso y semimembranoso. Su inserción va desde el isquion, que es el hueso que se encuentra en la parte baja del glúteo, hasta debajo de la rodilla. Su principal acción es la de extender la cadera y flexionar la rodilla. La cabeza corta del bíceps femoral tiene su acción únicamente en la rodilla y es principalmente la flexión. Cuádriceps. Tiene su origen en la cara anterior del fémur. El músculo desciende sobre la cara anterior del fémur, ubicándose entre el vaso medial y lateral. Los músculos son recto femoral, vaso intermedio, vaso medial y vaso lateral. Su inserción de este músculo se localiza en la base de la patela a través del tendón del cuádriceps femoral. Algunas de sus fibras descienden y se insertan en el cóndilo medial de la tibia. Y su acción del cuádriceps femoral es extender la pierna al nivel de la articulación de la rodilla y flexionar el muslo a nivel de la articulación de la cadera. Músculo gastrocnemio. Este músculo tiene dos cabezas. La cabeza lateral se origina en la cara lateral del cóndilo lateral del fémur, y la cabeza medial se origina en la parte posterior del cóndilo medial y la cara popltea del fémur, por encima del cóndilo medial. Inserción. Las fibras de este músculo se unen para formar un rafe tendinoso. El rafe se extiende en una amplia aponeurosis que se une con el tendón del músculo sóleo y forma el tendón calcáneo. El tendón se inserta en la cara posterior del cráneo. Su acción. Actúa como flexor plantar del pie a nivel del tobillo. Flexiona la pierna a nivel de la rodilla y eleva el talón durante la marcha. Músculo tibial anterior. Se origina en el cóndilo lateral y mitad superior de la cara lateral de la tibia y en la membrana intraósea. Se inserta en las caras medial e inferior del hueso, contiforme medial y base del metatarsiano. Su acción. Actúa como flexor dorsal del pie a nivel de la articulación del tobillo e interviene al pie a nivel de las articulaciones substranglina y transversal del dorso. La prueba de bosquejo colateral y medial podemos definirlo como la apertura anormal de una articulación. Es un término muy usado en las pruebas de test inestabilidad articular, como por ejemplo la rodilla o en el codo, pero de la que hablaremos es de la rodilla. La prueba de bosquejo medial lateral, se realiza en el paciente de cúbito supino. Primero que nada se tiene que poner la mano aquí y luego la tibia en distal. Se va a hacer una presión así. Si al paciente no le duele, entonces el test es negativo. Ejemplo, los ligamentos cruzados se debe de realizar la maniobra con una flexión de 30 grados. Entonces se realizará el mismo procedimiento. Se presionará un poco. ¿Le duele? No.
Si no le duele, quiere decir que el test es negativo, pero si le llega a doler, quiere decir que tiene una flecitud y es positivo. La prueba de meniscos es una lesión por sobreuso o por mal movimiento a nivel de la articulación de la rodilla, degenerativas, traumáticas y mecánicas a una rodilla por un mal funcionamiento va a dar lugar a una lesión de meniscos. Bueno, las pruebas de meniscos. Esto se divide en dos tests. El primero es el apply. Primero que nada tenemos que tener a nuestro paciente boca abajo. Se va a flexionar la rodilla contra la pierna. Se hace una presión y se rotará interna y externa. ¿Te duele? No. Si no le duele, pues es negativo. Pero si le duele la rotación externa, entonces es un menisco interno. Y si la rotación interna es una lesión del menisco externo. Bueno, el segundo test se llama McMurray. El paciente debe de estar de cúbito supino. Se va a hacer una flexión de 90 grados y se hará una rotación de interna a externa. ¿Siente algún dolor? No. Si no se llega a presentar algún dolor, entonces quiere decir que el test es negativo. Pero si se llegara a presentar el dolor a interno, quiere decir que es un menisco externo. Y si se llega a presentar dolor al ser la rotación externa, será un menisco interno. El esguince es una rasgadura a nivel del ligamento. Este es el tejido fibroso que conecta al hueso y a la articulación. El esguince de grado 1 es una elongación o desgarro que solamente se va a alcanzar a ver a nivel de microscopio. Va a producir muy poca inflamación o en algunos casos ninguna. Va a tener un dolor variable y solamente va a presentar dificultad a caminar. El esguince de grado 2 es un desgarre leve, parcial del ligamento. Va a producir inflamación evidente y va a producir un hematoma. Un dolor importante y se va a mantener durante varias horas. Y va a presentar una dificultad para caminar. El esguince de grado 3 va a ser una ruptura total e importante del ligamento y va a producir una inflamación evidente, un hematoma. Va a tener un dolor intenso, algunas personas se llegan hasta desmayar y va a ser imposible caminar. Vamos a realizar la prueba para evaluar el grado del esguince. Le voy a pedir al paciente que se siente y tenga una postura de 90 grados. Voy a mostrar primero el movimiento que va a hacer. ¿Vas a hacer esto, Gali? Hacia arriba. Y ahorita va a aplicar resistencia. Empuja mi mano. Más. Si el paciente al momento de hacer este movimiento refiere dolor, el esguince es de segundo grado. Si el paciente no refiere dolor y lo puede hacer, puede ser el esguince de primer grado. Y si en caso de que el paciente ni siquiera mueve el pie, el esguince está considerado como de tercer grado. En esta ocasión vamos a hacer las pruebas de cajón para evaluar la estabilidad de los tendones de la rodilla. Vamos a pedirle al paciente que coloque el pie a 90 grados y nosotros vamos a sentar encima de su pie. Si el movimiento se desplaza hacia arriba, estamos hablando del ligamento cruzado anterior que está afectado y es una prueba positiva. Si el momento de hacer la fuerza hacia abajo, esta se va hacia abajo o se hunde, estamos hablando de una prueba positiva en ligamento cruzado posterior.